análisis de las noticias de Lucas y Clara, El Comercio. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a poner la lupa sobre Venezuela. Han salido unas declaraciones recientes, bastante fuertes. Nuestra fuente principal es un artículo del Comercio. Recoge dichos del presidente Nicolás Maduro sobre, lo que él llama una amenaza militar de Estados Unidos. La idea es analizar bien estos puntos, ¿no? Lo que dice el artículo, ver qué hay detrás de estas declaraciones reportadas. Vamos a ello. Exacto. Y nos vamos a centrar únicamente en lo que informa el Comercio. Vamos a ver esas denuncias, el contexto histórico que se menciona, cómo dice que están las relaciones, todo basado estrictamente en esa fuente, para entender qué es lo que se está comunicando allí. Perfecto. Pues empecemos por el centro de la denuncia, lo que recoge el Comercio. Maduro habla de presencia militar de EU cerca de Venezuela. Y da detalles, menciona 8 barcos militares. Sí. Un submarino nuclear y, ojo, 1.200 misiles. Y la frase clave, según la fuente, es que están apuntando contra Venezuela. Es una afirmación muy, muy contundente. Y el artículo subraya cómo lo califica Maduro, ¿no? Dice que lo llamó amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal. Vaya. Esas palabras, extravagante, injustificable, inmoral, criminal, marcan un tono muy grave desde el principio. Claro, no son palabras al azar. Y el artículo añade más todavía. Reporta que Maduro dijo que era la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años. 100 años, fíjate la dimensión que le da. Busca ponerlo en una categoría histórica, ¿no? Excepcional. Exacto. Y el artículo lo conecta, lo vincula directamente con la política estadounidense de máxima presión, pero especifica que es una máxima presión militar en este caso. ¿Y la respuesta venezolana, según el texto? Pues declarar la máxima preparación para la defensa. O sea, un escenario de escalada verbal, al menos. Y aquí es donde, la cosa se pone todavía más seria, diría yo. El Comercio dice que Maduro comparó esto directamente con la crisis de los misiles de 1962 en Cuba. Que según recuerda el artículo, fue ese momento terrible entre la URSS y EU y Estados Unidos, ¿no? Al borde de la guerra nuclear. Sí, y esa comparación, ¡wow! Invocar la crisis de los misiles, eso es usar artillería pesada en términos retóricos, Eleva la percepción del peligro a un nivel extremo. Sugiere un riesgo de confrontación directa, casi como en la Guerra Fría. Totalmente. Busca generar esa resonancia, ¿no? Decir, esto es muy, muy grave. Y el artículo también recoge otras palabras de Maduro. Calificó la situación de bodrio. Una palabra un poco coloquial, pero muy negativa. Sí, y la presión militar como estrafalaria, inmoral y brutal. Se van sumando calificativos fuertes. Estrafalaria, inmoral, brutal. Es una acumulación, como dices, para pintar un cuadro de agresión desproporcionada, ¿no? Desde su punto de vista, claro. Exacto. Es la narrativa que presenta la fuente. Somos víctimas de algo injusto y peligroso. Y además de denunciar la amenaza y usar esa comparación tan fuerte, el Comercio también reporta cómo Maduro responde a la justificación que, según él, usa Estados Unidos. ¿Ah, sí? El tema del narcotráfico. Exacto. Dice que Maduro rechazó eso como un simple pretexto. Y fíjate cómo lo dice, según la fuente, que las autoridades de EU se equivocan creando esa narrativa. O sea, no solo dice que no es verdad, sino que los acusa de inventarlo, de construirlo. Y para contrarrestarlo, el artículo añade que Maduro afirmó que Venezuela tiene un récord en su lucha contra el narco. Es como decir, nosotros somos eficientes en eso, así que no usen ese pretexto contra nosotros, una contranarrativa. Precisamente, describe la amenaza, la magnifica con la comparación histórica y luego desmonta la justificación del otro lado. Es una secuencia argumental clara, tal como la recoge el artículo. Ahora, conectando esto con la diplomacia, el artículo mete un dato importante. Habla del estado de la comunicación entre Caracas y Washington. Sí, menciona 2 canales que había. Uno con John McNamara, el encargado de negocios interino, que ya ese título indica que la relación no es normal, ¿no? Claro. Y otro con Richard Grenell, que era un enviado especial de Trump. Y lo clave aquí, según el Comercio, es lo que dice Maduro sobre cómo están esos canales ahora. Usa las palabras malogrados
y maltrechos. Malogrados, o sea, echados a perder, fracasados, maltrechos como heridos, dañados. Que diga eso de los canales diplomáticos justo cuando lanza estas acusaciones tan graves, bueno, es preocupante. Claro, porque si hay mucha tensión, como él la describe, pero los teléfonos, digamos, están rotos o no funcionan bien. El riesgo de un malentendido, de que la cosa escale sin querer, aumenta mucho. Exacto. Esa información sobre los canales maltrechos le añade una capa de fragilidad a todo el asunto que reporta el artículo. Totalmente. Tienes la retórica de máxima amenaza por un lado y canales de diálogo maltrechos por otro. Un cóctel volátil, según esta descripción. Ahora, hay un detallito más que menciona el comercio casi al final. Dice que Maduro aseguró que Venezuela va a seguir recibiendo a migrantes venezolanos. Sí, incluyendo a los que deporta Estados Unidos. Que a primera vista parece un tema aparte, ¿no? Podría ser. O quizás no tanto. Podría ser una forma de decir, a pesar de esta crisis con EEUU, seguimos funcionando, gestionando, incluso si es recibir deportados del país que te acusa, proyectar cierta normalidad en medio de la tormenta. O quizás señalar esa complejidad, ¿no? Que mientras se acusan de amenazas, igual hay que gestionar cosas prácticas como las deportaciones. El artículo no lo interpreta, solo lo pone ahí. Exacto. Esa yuxtaposición es interesante. La narrativa principal es de choque total, pero se cuela este elemento de gestión cotidiana, aunque sea una gestión dura como la de los deportados. Bien, entonces, si recapitulamos lo que hemos visto en el artículo, tenemos una denuncia muy directa de amenaza militar, con cifras y todo. Ajá. Calificada con palabras muy duras. Luego la comparación con la crisis de los misiles de 1962, para darle máxima gravedad. El rechazo a la justificación del narcotráfico, llamándola pretexto. Y el dato clave del mal estado de los canales diplomáticos, que la comunicación está dañada. Y ese apunte final sobre los migrantes deportados. Exacto. Entonces, ¿qué imagen nos deja todo esto basándonos solo en la fuente? Pues la descripción de una situación internacional muy tensa, muy delicada, vista desde Caracas como extremadamente peligrosa. Sí, una narrativa de confrontación, de amenaza inminente, y con pocas vías para hablar y desescalar, según se reporta. Y esto nos lleva, creo, a una pregunta final para reflexionar, ¿no? Algo que surge de este análisis. Justamente, si tenemos un escenario descrito así, máxima presión, acusaciones de amenaza criminal, canales maltrechos, ¿cómo puede la audiencia, sea la gente en Venezuela, en EU o en otros países, saber qué está pasando realmente? ¿Qué herramientas hay para evaluar la verdad, las intenciones detrás de estas declaraciones tan fuertes y de los movimientos militares que se reportan? Sobre todo cuando el diálogo directo parece estar roto, según nos cuenta esta fuente. Es una pregunta clave, sin duda. Nos deja pensando en lo difícil que es informarse bien en estos contextos tan cargados. Bueno, con esta reflexión cerramos por hoy. Si este análisis les pareció interesante, si les sirvió, pues les agradecemos mucho si se suscriben y lo comparten. Comenta, suscríbete y comparte. Más información en www.elcomercio.com.